específicamente a los instrumentos no estándar. ¿Qué son los instrumentos no estándar y por qué para mí representan una alternativa súper viable y fructífera de financiamiento? Son instrumentos que se diseñan a medida, es decir, se diseñan de acuerdo a una determinada tasa, a un determinado plazo y a un determinado monto. Cada emisor, al momento de emitir, puede solventar sus descalces de moneda, sus descalces de plazo, emitiendo instrumentos que se adecúen a sus necesidades. Entonces, es una herramienta para la tesorería que es muy buena porque nos permite ir jugando con las distintas herramientas y las distintas condiciones. ¿Por qué decimos entonces que son activos diseñados a medida? Porque no es como una obligación negociable o como una acción, sino que podemos ir emitiendo distintos instrumentos negociables con distintas características y podemos ir solventando distintas necesidades que podemos llegar a tener como empresa. ¿Cuáles son las características entonces claves? Bueno, es un acceso ágil al mercado. Si yo hoy emito un pagaré, puedo tener la plata hoy mismo. Es una estructura entonces a medida, una emisión individual. Es muy difícil que yo encuentre instrumentos estándar iguales. Por esto de que les digo que se emiten a un determinado monto, con una determinada tasa y con un determinado plazo. Eh, un- Sí, está teniendo evidentemente un inconveniente de conexión. Vamos a esperar un minutito a ver si lo puede recuperar. Esto, Agustino, Gabriel, sí. esto es televisión Sí. en vivo. No, A iba a ver, decir sí, si ustedes por las dudas pueden darle un llamado, no sea cosa que no se haya sí, dado cuenta, porque como estaba exponiendo, Sí, sí, viste, le unas veces acabamos mientras se está de, presentando, sí, sí, le acabamos de escribir para ver estás qué mirando le la pasó. presentación y no estás al tanto de por ahí de lo que está pasando en el Zoom. ¿Se escucha bien? ahí está. Perfecto. ¿Más o menos se acuerdan en qué parte nos habíamos quedado? Sí, Por estabas acá. diciendo que los instrumentos eran para distintas necesidades de las empresas Perfecto. Bueno, entonces y vamos a estabas por hacer contar los garantizados y las cajitas que estaban sobre la derecha de la buenísimo. pantalla. Ahí ustedes avísenme si se me vuelve a cortar al final, tantos años después de la pandemia, y seguimos con estos inconvenientes. Les pido miles de disculpas. Ahora entonces seguimos. Ahora presento. Ahí estamos. Perfecto. Ahí se ve bien. Sí, Ahí está. se ve perfecto. Perfecto. Entonces seguimos. Disculpas de vuelta. Bueno, un poco resumiendo, son instrumentos que nos permiten emitir a medida. Y ¿se acuerdan antes cuando hablábamos de los distintos participantes de este ecosistema? Lo que está bueno acá es que intervienen de distintas maneras. ¿En dónde lo podemos ver? En los segmentos de negociación. Existen tres segmentos. Por un lado, el segmento avalado. ¿Qué implica este segmento avalado? Que si yo como pyme emito un instrumento y al vencimiento no lo pago,
tengo el aval de una sociedad de garantía recíproca. ¿Qué significa esto? Que va a venir la sociedad de garantía recíproca y va a decir, bueno, esta pyme no cumplió con su obligación, la afronto yo. Esto representa una ventaja muy grande para el inversor, para quien está comprando ese instrumento, porque por ahí tenía un exceso de liquidez. Por otro lado, tenemos el segmento garantizado, en donde la pyme lo que hace es decir, bueno, yo voy a emitir un instrumento y voy a poner títulos como garantía. Si al vencimiento la pyme no cumple con su obligación de pago, el mercado argentino de valores va a ejecutar esa garantía y le va a pagar a Caja de Valores para que Caja de Valores le pueda pagar al beneficiario de este instrumento. Y luego tenemos el segmento directo que no cuenta con garantía de terceros, pero me gustaría dejar acá en claro que existen ciertas herramientas que dota el mercado de capitales argentinos para luego ir a alguna acción civil o judicial en caso de que no se cumpla con esta obligación. Solo para tener en claro cómo intervienen los distintos participantes en este ecosistema y cómo puedo ir jugando con distintos instrumentos de acuerdo a mis necesidades, pero también de acuerdo a la tasa que yo voy a ir convalidando al momento de negociar. Vamos entonces a la próxima slide. Y ahora sí nos vamos a adentrar un poco en lo que es cada tipo de instrumento no estándar. Ahora vamos a hablar de lo que es el ICHEC. Y acá esta frase me encanta, que es el instrumento de financiamiento PYME de mayor volumen en el mercado de capitales argentino. O sea, si nosotros nos vamos a los datos, la mayor cantidad de instrumentos son los ICHEC, de instrumentos no estándar. Entonces, vamos a ver específicamente qué es un ICHEC. Un ICHEC es un cheque físico, es como si fuera un cheque físico, tiene las cualidades, las características del cheque físico, pero es 100% virtual, es 100% digital, está autorizado por el Banco Central de la República Argentina y se emite directamente desde el home banking. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ICHEC? Justamente que es un proceso que implica una facilidad muy grande al momento de la emisión, que lo único que requiere es que tengamos una cuenta bancaria habilitada, y a su vez que se puede emitir en pesos, pero también en dólares. La emisión de cheques en dólares salió hace poquito, ya se pueden negociar cheques en dólares en el mercado argentino de valores, lo cual también es un punto muy positivo como instrumento alternativo de financiamiento. Acá yo puse un flujo súper resumido de qué es lo que significa este ICHEC o cómo es el proceso. Primero yo emito el cheque desde mi home banking. Luego lo voy a vincular a Caja de Valores a través del portal de PYME, lo voy a negociar en el mercado argentino de valores y me voy a dotar de fondos. Acá podemos ver que es un flujo súper sencillo y que por lo tanto no implica una gran cantidad de tiempo o una gran cantidad de recursos para poder emitirlo. Otro tema que es también muy importante es que es una alternativa que sale mucho en el mercado. O sea, encontramos las puntas compradoras también muy rápido, lo cual nuevamente mejora el flujo de caja, permitiendo liberar capital o obtener capital y poder ir potenciando mi capital de trabajo. Acá lo que tenemos en el costadito son datos, es un primer pantallazo de datos, después lo vamos a ver más específicamente. Lo que tenemos son los ICHECs en custodia, es decir, los cheques que a fin de mayo Caja de Valores tenían custodia. Y lo que vemos ahí es cómo vienen creciendo. Creció un 6,6% en relación a los cheques que teníamos al vencimiento de marzo y un 4,1% en relación a los cheques que teníamos a los últimos días de abril. Entonces, es un instrumento que se sigue constituyendo como medida alternativa y que brinda de gran posibilidad de liquidez en un tiempo que puede ser de hasta 365 días. Vamos entonces a ver específicamente el circuito, que acá relativamente quiero pasar rápido. Acá lo que tenemos es un poco más detallado lo que antes veíamos en este flujo muy chiquito. Acá la pyme puede aceptar el ICHEC o emitir el ICHEC en su home banking, lo va a vincular en la plataforma de PYME a través de una sociedad de garantía recíproca o de una LIC, lo va a poder negociar en el mercado de capitales y se va a poder hacer de los fondos hoy o mañana. Siempre que encuentre una punta vendedora que necesite de ese cheque con esas características, el financiamiento sale en el momento o en un plazo T1 de una forma muy rápida y muy ágil. Vamos a ver entonces el pagaré. El pagaré es un instrumento de deuda súper directo, súper flexible y que a mí personalmente me parece muy atractivo en relación al ICHEC y ahora vamos a ver por qué.
Lo que tiene el pagaré es que permite emitirse adecuando o solventando los distintos descalces de moneda, no solo de plazo. ¿Por qué digo de moneda? Porque el pagaré puede emitirse hard dólar, dólar contra dólar, puede emitirse dólar link siguiendo una paridad BCRA o BNA, puede emitirse en pesos o también tenemos el pagaré producto, que va a estar indexado a tasas BADLAR, tasas TAMAR o bien commodity. A su vez, el pagaré no tiene plazo máximo como el cheque que tenía un plazo de 365 días, lo cual nuevamente es una alternativa que está muy buena para el financiamiento. En cuanto a monto mínimo, son 20 UVAs o su equivalente en moneda extranjera y no tiene monto máximo. Acá en lo respectivo a pagarés tenemos lo mismo que lo que hablábamos al principio. Tenemos el segmento avalado, tenemos el segmento garantizado y está bueno contar con el aval de una sociedad de garantía recíproca para mejorar la tasa que se va a convalidar en el mercado. Recuerden siempre que lo que hace el mercado es ir jugando con el trade-off entre riesgo y rentabilidad. Mientras más riesgo me exige un instrumento o me dé un instrumento, yo más tasa le voy a ir a exigir para solventar ese riesgo que ese instrumento implica. Entonces está muy bueno ver cómo va fluyendo el aval en el ecosistema, principalmente en el pagaré, para permitirle a la pyme poder realmente financiarse con este tipo de instrumentos. Este proceso es 100% digital, a diferencia del ITEC que se emite desde el home banking, el pagaré se emite directamente desde la plataforma de PYME de Caja de Valores, así que al momento de decidirse por emitir un pagaré, lo que tengo que hacer es emitir el pagaré desde IPYME y ahí directamente, siguiendo ciertos procesos y ciertas validaciones con la LIC, vamos a nosotros mostrarle este pagaré al mercado argentino de valores para que se pueda negociar. Otro detalle que es no menor es el pagaré de terceros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo emitir, si yo tengo una deuda con un tercero y la quiero formalizar, puedo emitir un pagaré librado contra un beneficiario. Y después ese beneficiario se puede dar vuelta y lo puede negociar en el mercado de capitales argentino, lo cual es otra alternativa súper valiosa a tener en cuenta. Vamos ahora a las facturas de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica es un instrumento que realmente viene creciendo. Yo considero que es un instrumento que no es muy conocido y que debería ser conocido porque realmente representa una ventaja en las opciones que tienen las distintas tesorerías a la hora de decidir qué hacer con sus fondos y con sus plazos. Y luego es una herramienta que realmente es clave para las distintas cadenas de valor. ¿Qué es la factura de crédito electrónica? Supóngase que yo soy una pyme que le presto un servicio a una empresa grande. Esa empresa grande me dice, buenísimo, yo te voy a pagar a 3 meses. ¿Qué pasa si yo como pyme no puedo esperar 3 meses? Porque yo tengo que cumplir una obligación el mes que viene. Bueno, puedo utilizar esta factura de crédito electrónica para descontarla en el mercado de capitales argentino. Nosotros estamos conectados con Arca, por lo cual es un proceso sistemático y súper ágil a la hora de realizar este tipo de operaciones. Y acá en el flujo lo que vamos a ver es una simplificación del día a día de las empresas que deciden utilizar a la factura de crédito electrónica como instrumento. Primero, el proveedor, que es la pyme, va a emitir la factura en la FIP. La empresa grande la va a aceptar o no, de acuerdo al plazo legal. Acá tenemos una aceptación explícita o tácita, que si quieren después podemos verlo en lo que es preguntas y respuestas. Luego tenemos que esa factura de crédito va a ser aceptada. ¿Y qué implica que va a ser aceptada? Que va a ingresar al sistema de caja de valores justamente porque nosotros estamos conectados con Arca de forma directa. Una vez que ingresa esa factura de crédito electrónica, entonces lo que va a suceder es que nosotros lo vamos a poner a disposición para que se pueda negociar y la pyme se pueda hacer de los fondos. Está buenísima, es una factura, es un instrumento que le permite a las pymes solventar estos descalces de flujo y realmente representa una alternativa que yo considero personalmente que no está siendo muy explotada en lo que es el mercado de capitales argentino. Si nos vamos allá a los datos, podemos ver que la cantidad de facturas que tenemos en términos relativos es mucho menor a la cantidad de pagarés y de ITEX que tenemos. Sin embargo, continúa consolidando su adopción poquito a poquito y mes a mes, y agradecemos estos espacios para seguir incentivando a que se siga adoptando como instrumento de financiamiento. Acá lo que tengo es un flujo
La verdad que esto es algo que está cuando uno busca el flujo de facturas de crédito electrónicas. No me quiero detener mucho en esto, quiero ir principalmente a los datos, que me parece que es lo más importante, pero sí sepan que Caja de Valores está conectada con Arca y que es un sistema que realmente fluye y que está muy bueno para utilizar como instrumento alternativo. Ahora sí, vamos, me parece, a a la parte más interesante de este primer ciclo de la charla, que es el mercado en números. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado? ¿Qué nos dice el mercado de capitales argentino y cuáles son los instrumentos que se utilizan? Acá puse una primera imagen como para despertarnos y ver en qué momento o en qué tiempo estamos parados. Después tenemos a Gaby Vega, que es especialista en el financiamiento a nivel agregado y va a poder dotarnos de mucha más información. Pero acá lo que yo quise poner fue un resumen de cómo fue el financiamiento total argentino 2025 versus 2024. Lo que podemos ver que este financiamiento creció un 42% interanual, lo cual nos abre los ojos en el sentido de decir, bueno, venimos creciendo, ¿cómo hacemos para crecer más? Acá si nosotros observamos, lo que podemos ver es que también creció la ponderación dentro de este financiamiento total, principalmente de los pagarés y un poco también de los cheques de pago diferidos. Lo que nos importa a nosotros hoy es el financiamiento de las pymes. ¿Cómo se financian las pymes? Entonces, acá también puse un gráfico que me parece súper interesante, que es el financiamiento PYME acumulado a mayo de 2026. O sea, vamos a tener el acumulado de los primeros 5 meses del año del 2019, 2020, así hasta llegar al 2026. Y un dato que a mí me parece importantísimo y que me parece que es un respaldo a todo el trabajo que estamos haciendo, es que el financiamiento acumulado en los primeros 5 meses del año del 2026 creció un 401% versus el acumulado del 2019. Ahora, hagamos un poco principalmente en cómo se compone este financiamiento. Recuerden que acá estamos hablando del financiamiento PYME. Se compone por todos los instrumentos que fuimos nombrando, por las facturas de crédito electrónicas, por los cheques de pago diferido y por los pagarés. Después Gaby nos va a dar un speech acerca de lo que son las obligaciones negociables, pero quiero que vean cómo aumentó la participación en el total de los pagarés, que era el instrumento que yo les mencionaba que tiene características buenísimas a la hora de emitir y de financiarse. Ahora bien, si nosotros comparamos cómo es el financiamiento de acuerdo al tamaño de las empresas, lo que vamos a ver es que únicamente analizando mayo, acá no vamos a estar viendo a nivel acumulado a lo largo del año, únicamente analizando mayo, el 32% del financiamiento total de mayo fue realizado por pymes. Y estas pymes, ¿cómo decidieron financiarse? El 69% fue a través de pagarés, el 24% a través de cheques de pago diferido. Cuando hablamos de cheques de pago diferidos, y acá les pido disculpas, fue una aclaración que no hice, estamos hablando tanto de cheques físicos como de e-checks, y el 3% de facturas de crédito electrónica. Acá me gustaría hacer una aclaración que si nosotros analizamos la composición de este financiamiento por tamaño de empresa versus abril, las pymes estaban en un 30%, o sea, creció 2 puntos porcentuales, lo cual sigue justificando estos medios alternativos de financiamiento y estas posibilidades de obtener distintos instrumentos para atacar las distintas necesidades de descalce y de liquidez que pueden llegar a tener las tesorerías de las empresas y principalmente de las pymes. Ahora, a lo que realmente todos nos compete, que es buenísimo las características que nos estás comentando, vamos a ver qué está pasando con las tasas. Todas estas imágenes y gráficos que yo estoy mostrando datan de los informes de mercado de capitales que presenta la Comisión Nacional de Valores, que a su vez les voy a dejar el link para que puedan visualizar. Y acá lo que vamos a poder ver es cuál fue la tasa de los distintos instrumentos. Acá esta tasa del 43 corresponde a los adelantos de cuenta, después la tasa del 31 a los documentos que se descuentan, y lo más bueno de todo esto es ver la diferencia de tasas en relación a los pagarés, que es del 28%, y de los cheques de pago diferido, que es del 21%. Acá lo que yo también me gustaría aclarar es que justamente nosotros, esto es un cálculo que se hace. Después cada emisor tendrá su tasa de acuerdo a su riesgo crediticio, de acuerdo a su historial, de acuerdo a cuántas emisiones de instrumentos no estándar ha realizado. Y en base a eso entonces también es que vamos a ver por qué elegir el mercado de capitales, justamente para tener cada vez mayor instrumentos emitidos y mejor historial crediticio. ¿Qué es lo que nosotros les queremos dejar como
fin de esta charla para que ustedes se puedan llevar, de que el mercado de capitales argentinos no es solamente para las empresas grandes, sino que es para las pymes y que cada vez estamos trabajando en mejorar los distintos instrumentos que existen hoy, que son el pagaré, que son la factura de crédito electrónico, que son el cheque, que permiten solventar descalces de flujo, solventar descalces de moneda, que permiten emitirse de acuerdo a las distintas necesidades, no van a ser todos únicos, y que no solamente sirven para aquellas pymes que necesitan financiarse, es decir, que tienen que tienen faltante de liquidez, sino que pueden utilizarse por aquellas pymes que tienen sobrante de liquidez. Si yo hoy tengo sobrante de liquidez, en vez de ir a un fondo común de inversión, podría pensar en ir a comprar un ICEX para solventar un descalce de 30 o 60 días. Y otro dato no menor es que si nos remontamos al inicio de la presentación, en donde hablábamos de los ICEX y planteábamos que eran aprobados por el Banco Central de la República Argentina, ahí lo que vamos a tener es la central de deudores del Banco Central. ¿Por qué planteo esto? Justamente para dotar de información a los inversores, aquellos que van a querer comprar un instrumento no estándar. ¿Cómo hacen para ver el historial crediticio de esta pyme que está emitiendo? En el caso de los ICEX, vamos a poder analizarlo en la central de deudores del Banco Central. Y en el caso de los pagares y las facturas de crédito electrónicas, vamos a poder ir a visualizar el comportamiento de pago que Caja de Valores pone a disposición, es de uso público y gratuito. También les voy a dejar el link, en donde van a poder ver un índice de cumplimiento y un detalle de los distintos vencimientos por fecha y por moneda. ¿Cómo arranco? Para mí, y un consejo que les doy es intentar tener bien en claro cómo funciona mi tesorería. Yo necesito financiamiento corto plazo, largo plazo, tengo descalce de moneda, mis ingresos están establecidos en la misma moneda que mis egresos, es necesario que emita deuda propia, todos mis descalces son iguales, cómo funciona mi flujo a lo largo de todo el año. Y una vez que yo tenga bien en claro qué es lo que necesito y cómo está consolidada mi estructura financiera y cómo está compuesta mi tesorería, recién ahí ir a buscar a una ALIC, a una sociedad de garantía recíproca que me pueda ayudar en mis primeros pasos para poder emitir un pagaré, para poder vincular un ICEX o una factura de crédito electrónica y empezar a participar en el mercado de capitales argentino vía instrumentos no estándar de financiamiento y quien nos dice por ahí en un mediano plazo terminar emitiendo una obligación negociable ya habiendo perdido el miedo y conociendo cómo funciona el mercado de capitales, la información que el mismo brinda y cómo está regulado por las distintas instituciones que forman parte del ecosistema. Acá les dejo un poquito de información, el comportamiento de pago que les planteaba y PYME por si lo quieren chusmear a la plataforma y también el link a los informes del mercado de capitales argentino que presenta la Comisión Nacional de Valores. Guillermina, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para preguntas, que hay bastantes. Pero antes, les quiero compartir una breve encuesta. Es una encuesta de 8 preguntas. Ahí lo pegué en el chat. Y si quieren responder más cómodos desde la computadora, lo pueden hacer con ese link que acabo de compartir, sino también puedo compartirles pantalla si quieren desde el celu leer el QR, pero quiero relevar cómo está la audiencia de esta charla, cuánto ya conocían estos instrumentos y también qué dificultades están encontrando para utilizarlos o para operar en el mercado de capitales para que conjuntamente con Vima podamos trabajar en, bueno, si es necesario hacer una charla posterior profundizando en algunos instrumentos en particular, si es necesario, no sé, promover alguna modificación normativa para simplificar herramientas y demás. Digo, de ahí salen todas las gestiones y actividades que nosotros hacemos en la vinculación institucional de las entidades. Pero bueno, mientras, si te parece, Guille, mientras van respondiendo las preguntas, nosotros podemos, mientras van respondiendo la encuesta, nosotras podemos ir respondiendo a su vez las encuestas que nos hicieron a nosotras, las preguntas que nos van haciendo a nosotras. Dale, perfecto. Dame un segundo, que como estoy compartiendo no puedo ver. Ahí estoy. Como estoy compartiendo no me permite abrir el Q&A. Acá está. Ahora sí. Yo acá los tengo. La ¿Querés? emisión... Así que... Dale, yo igual voy pasando preguntas, hacemos Dale. 5 minutitos de cooling break de preguntas para un lado y para el otro, y ahora seguimos con Gabriel. Juan nos consulta, la emisión de ICHEC, ¿a quién está destinado?
Ok, perfecto. Ahí, si yo quisiera, puedo emitir un cheque propio, emito un cheque propio y luego lo descuento en el mercado de capitales. O también lo que puede suceder es que tengo un proveedor o un acreedor que me brindaron un e-cheque, es decir, va a ser un cheque de tercero, en donde una cosa es el librador, otra cosa es el beneficiario, y yo como beneficiario no quiero esperar hasta el vencimiento, lo puedo ingresar por IPYME y descontarlo en el mercado de capitales. Bien. Martín nos consulta el instrumento pagaré en dólares. ¿En qué rango de tasas se está negociando hoy? Bueno, recién algo mostraste. Eso lo que yo les recomiendo es el Mercado Argentino de Valores, tiene una página, si ustedes googlean Mercado Argentino de Valores, van a poder visualizar todas las puntas compradoras y vendedoras en el sentido de tasas, y eso no solamente lo reciente, sino también lo histórico. Así que la información fehaciente y les diría, de hasta la rueda de ayer, la van a poder encontrar ahí. Bien, después si ustedes, yo compartí en el chat el link de Bima Educa, pero si ustedes quieren compartir alguno más, Perfecto. adelante, con libertad. Guillermina, Agustina, ¿alguno de estos instrumentos se aplica para financiamiento de inversiones de capital? Hablo de algo en el orden del 1,5 millones de dólares a 3, 4 años. Sí, ahí Mauricio, si querés, lo que podemos hacer es esperar hasta que Gaby presente porque va a presentar otras alternativas que también se adecúan. Acá sí lo único que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, el pagaré no tiene plazo máximo y tampoco tiene monto máximo, lo que por ahí va a ser difícil emitir o encontrar en una emisión de este tipo es la punta compradora. Por eso está bueno también estas alternativas que nos va a presentar Gaby. Si te parece, lo que podemos hacer es esperar hasta su presentación y después ver si podemos meter algún comentario adicional. Bien. Pablo consulta, al colocar instrumentos en el mercado, los pagarés, por ejemplo, ¿se paga el valor nominal? ¿Tiene algún descuento al colocarlo o se va regulando una vez colocado? Eso va a depender, en términos generales, es a descuento. Si yo emito un pagaré, por ejemplo, de 100.000 pesos, lo voy a negociar a descuento. Supónganse que yo hoy cobro 95.000 pesos y al vencimiento yo como emisor voy a tener que pagar la Caja de Valores para que Caja de Valores le pague al inversor 100.000 pesos. Bien. Guillermo tiene dos consultas. Dice, ¿poseen instrumentos de desarrollo de cadena de valor mediante una relación entre una empresa proveedora y otra cliente mediante el instrumento orden de compra? ¿Desarrollaron herramientas de financiamiento mediante el uso de warrants? Bueno, nos abre por ahí a otros instrumentos Sí, que con no respecto teníamos contemplado en este taller en particular. No, no, pero lo podemos hablar un poco después, Agus, también ahí si querés plantear. Con respecto a algún producto relacionado con la orden de compra, no, hasta el momento no. Recién estamos arrancando con lo que es factura de crédito electrónica, que es un instrumento que está costando que se mueva en el mercado de capitales argentino, pero obviamente siempre estamos abiertos, como bien mencionaron a todos los consejos, porque al fin y al cabo los que están día a día intentando financiarse son ustedes. Y con respecto a la segunda pregunta, no está muy claro hoy, lo podemos organizar para algún otro espacio junto a la Unión Industrial Argentina. Sí, cómo no. Desde la Unión Industrial Argentina estamos llevando constantemente, todos los años, propuestas a las autoridades del Ministerio de Economía, de CNB y demás, a las intervinientes, ¿no? Del Banco Central también, sobre cómo está funcionando y las dificultades de financiamiento que tiene la factura de crédito electrónica. Una de las principales tiene que ver con una cuestión impositiva, que es que muchas veces la pyme no sabe cuánto dinero va a recibir porque no desconoce la retención que hace la empresa grande de ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, hay otras cuestiones ahí para resolver para que esta herramienta pueda llegar a tener el impacto que originalmente se esperaba, que en definitiva era que la pyme se pudiera financiar en el mercado de capitales de manera más acelerada. Así que bueno, en eso estamos trabajando varias entidades para promoverlo. Está ese desafío de por medio. Juan consulta, ¿en caso de cheque propio se emite al portador? Sí, es un cheque propio emitido al mismo nombre del librador.
Ahí Eh, no quería dejar de hacer un solo comentario cuando hablamos de monto, porque esto también nos llegan muchas facturas, perdón, muchas preguntas relacionadas con facturas de crédito electrónicas. Cuando se constituye la factura de crédito electrónica como título ejecutivo, es decir, una vez que ya tiene la aceptación explícita o tácita de la empresa grande, a nosotros nos llega el monto neto negociable, o sea, nos llega el monto que se va a negociar en el mercado de capitales argentino a descuento y luego que la empresa grande nos va a pagar a nosotros. Ahí es algo que también está bueno mencionarlo, Caja de Valores no calcula el monto de las facturas de crédito electrónicas, sino que es un neto de la comunicación que tenemos con ARCA. Bien. Ahí Jorge consulta, ¿qué riesgo corro si compro una factura de crédito electrónica y el proveedor no paga? ¿Tengo garantizado, respaldado el cobro? ¿Cómo sería a la inversa? ¿Soy responsable por el no pago de mi cliente? Perfecto. Ahí lo que yo voy a tener es, primero, que quien me tiene que pagar a mi caja de valores es la empresa grande, no es quien está prestando el servicio, sino quien lo está consumiendo. Ahí yo siempre lo que les recomiendo es, si van a operar facturas de crédito electrónicas por primera vez, ir por aquellas que tienen un comportamiento de pago impecable, que es lo que pueden visualizar a través de los links que les mencionaba anteriormente, porque justamente es lo que van a ir jugando con la tasa. Yo siempre digo lo mismo, cuando van a descontar una factura, un instrumento, o van a ir a comprar y ven una tasa que es desorbitante, que es superior al promedio, abran los ojos porque justamente lo que nos está denotando es este trade-off entre riesgo y rentabilidad y significa que una alta rentabilidad implica un alto riesgo. ¿Qué es lo que pueden hacer? No, en el caso de la factura de crédito electrónica no está ni avalada ni garantizada. Lo que sí pueden hacer es emitir un certificado de ejecución deuda o un CAL, que se lo solicitan a Caja de Valores, e ir a perseguir el cobro vía judicial. Bien. Dos consultas más y si quieren ya vamos para el tema siguiente. Si el cliente nos emite e-check para el pago de una factura, pero la empresa precisa la liquidez en el momento, ¿puede aplicarse en ese caso una factura de crédito electrónico por más que ya se emitió? No entendí muy bien la pregunta. En realidad, sí, ya entendí, perfecto. En realidad eso va a tener que hacer un acuerdo entre la pyme y la empresa grande, en el sentido de que la pyme, una vez que emite la factura de crédito electrónica, pueden elegir con la empresa grande o bien aceptarla para que vaya al mercado de capitales y que la pyme se pueda hacer de los fondos en el corto plazo o bien cobrarla por otro vía. O sea, si se emitió un cheque y ese cheque ya lo tiene la pyme, esa factura no se va a poder descontar en el mercado de capitales argentino porque si no la empresa grande estaría pagando dos veces. Eso es más que nada un arreglo que tienen que hacer la pyme y la empresa grande a la hora de definir qué es lo que va a pasar con el cobro o el pago de ese servicio prestado. Bien. Ezequiel consulta, ¿hoy cuánto tarda el proceso para la emisión de una ON pyme garantizada? Si te parece, Ezequiel, ahora pasamos, nos da pie a que avancemos sobre el siguiente tema de obligaciones negociables. Gabriel, si querés darle para adelante, voy a dejar de compartir. Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Genial. A ver, voy a ir compartiendo. Dígame, sí, porfa, si se ve, ¿no? ¿Ahí se está viendo? Sí, vemos la ventana del PowerPoint. Ahí Ahí va. mejor. Sí, Impecable. Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá con -3 grados bajo cero, no sé si hay alguno que sea de Mendoza, pero ese empatizará conmigo. Bueno, vamos a arrancar primeramente con lo que, bueno, ya habían presentado anteriormente, lo de obligaciones negociables. Y bueno, básicamente, ¿qué es una obligación negociable? Probablemente la hayan escuchado también como bono corporativo, que se le suele llamar en otros países, en otros mercados, es un sinónimo. Acá en Argentina las denominamos obligaciones negociables y lo primero que se nos viene a la cabeza, probablemente para aquellos que están un poco más interiorizados en lo que es mercado de capitales, quizás sea obligación negociable igual a empresa grande que suele emitir constantemente o frecuentemente, ¿no? Pensamos probablemente en un YPF, en algún banco, Santander, Galicia, Loma Negra y empresas grandes que hacen emisiones que se consideran de montos bastante grandes y considerables. Pero también
dentro de obligaciones negociables existen algunos regímenes a los cuales las pymes también pueden acceder y créanme que año tras año, incluso en los últimos meses, la cantidad de pymes que ingresan a regímenes de obligaciones negociables y utilizan estos instrumentos para poder financiarse, cada vez es mayor. Primeramente, vamos a arrancar con la definición, probablemente como para hacer una introducción de qué es una obligación negociable, ¿no? Y una obligación negociable básicamente es un instrumento de deuda en el cual el emisor obtiene financiamiento en el mercado de capitales y a partir de ello se compromete a devolver ese capital al cual se ha financiado más los intereses, ¿no? Con condiciones previamente establecidas. ¿Qué es esto? Agustín lo mencionó en su presentación de que el mercado de capitales lo que se encarga es de unir a dos agentes económicos, ¿no? Un emisor, en este caso la empresa que está necesitada de fondos, que tiene un déficit de fondos, y la contraparte que sería el inversor, aquel que tiene un superávit de fondos y tiene un interés en poder financiar a la empresa para obtener un rendimiento, ¿no? Entonces, dada la definición, ¿por qué emitiríamos una obligación negociable? ¿Cuáles son aquellas razones que pueden hacer válida o que tengan más sentido emitir una obligación negociable y por lo tanto endeudarnos, ¿no? Primeramente, es un instrumento que calza muy bien para un financiamiento de mediano y largo plazo. Probablemente los instrumentos que comentaba Guille se asocian un poco más a lo que es lo cortoplacista o necesidades de financiamiento fondeo de corto plazo. La obligación negociable no es tan así, quizás busca que aquellos calces de fondo sean estirados en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Normalmente lo que se suele ver en el mercado es que las obligaciones negociables como un plazo mínimo, quitando los valores de corto plazo, que eso es otra historia, que suelen ir de 3 a 9 meses, el financiamiento de obligaciones negociables arranca como mínimo en general a los 12 meses, es decir, como mínimo es un año. ¿Hay un máximo? No, la verdad que no hay un máximo per se. Normalmente se encuentran emisiones que son muy largas, pero en lo que es el mundo pyme no se encuentran emisiones que busquen un plazo muy largo, más allá de los 48 meses. Pero, como digo, no hay un plazo máximo, por lo tanto, esto nos da una flexibilidad, ya nos está dando la pauta de que la flexibilidad de la estructuración del instrumento es bastante grande. El otro motivo por el cual podríamos emitir una obligación negociable sería la diversificación de la fuente de financiamiento. Probablemente uno arranca financiándose con aportes propios, busca financiamientos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, con el banco, y probablemente financiarse con una sola fuente genera sus limitaciones, no sé, llegar al límite crediticio o que la tasa que se ofrece a partir del banco y las características, digamos, los plazos y las condiciones que presenta el banco no son tan atractivas. Accediendo al mercado de capitales, nosotros podemos diversificar estas fuentes, es decir, acceder al mercado de capitales a partir de la emisión de una obligación negociable. Luego, no implica ceder participación accionaria y esto se funda en la naturaleza del instrumento, y es que, hablando en términos contables, una obligación negociable infiere que vamos a tener eh, un pasivo más grande por el endeudamiento con terceros, ¿no? No impacta en el patrimonio neto porque no estamos cediendo participación accionaria. Y quizás la razón o la mejor razón por la cual se emitiría una obligación negociable, y algo venía comentándoles esto de la flexibilidad de la estructuración de la misma, es la posibilidad de calzar el perfil de pagos con la generación de fondos, sea un proyecto o un negocio. Es decir, vamos al siguiente ejemplo. Quiero hacer un proyecto el cual me va a empezar a dar rendimientos o beneficios o ingresos a partir del segundo año. Bueno, perfecto. Yo puedo estructurar mi obligación negociable para recién empezar a pagar a los 2 años o pagar todo al final. Eso se puede estructurar de tal manera de que los flujos a los cuales yo necesito los fondos y por lo tanto yo financio mi proyecto y el proyecto recién me empieza a dar los beneficios, calcen de manera de que no tenga que estar pagando antes de recibir estos beneficios. Entonces, como les comentaba, la obligación negociable
probablemente concebida como el instrumento que se usa en empresas grandes, ¿no? Nada más alejado de la realidad, porque tenemos distintos regímenes, los cuales me adelanto probablemente a varias cosas que yo voy a ir comentando en el medio, pero esto es más o menos para que tengamos la hoja de ruta y no nos perdamos en el medio. Y es que los distintos regímenes presentan características que se distinguen unos de otros. Y la principal característica o lo que hace en foco cada uno de los regímenes que están estipulados por CNB, buscan flexibilidad, buscan que sea más fácil, más accesible, que tenga menos costos, no solamente costos en cuanto a dinero, sino también costos de tiempo, costos de gestión y todo lo que se tiene que hacer en cuanto a trámites con CNB o bolsa y mercado para poder salir a emitir una obligación negociable. Entonces, tenemos de los regímenes, tenemos el ON, el de ON general, ON tradicional, como se suele denominar, que es probablemente el primer régimen que salió a mercado, que en este régimen prácticamente cualquier empresa, cualquier emisor puede emitir una obligación negociable. Luego, si queremos flexibilizar un poco más, ya vamos a entrar en el mundo lo que es pymes CNB y pymes CNB garantizada. Yo lo puse en el mismo, son regímenes distintos. Para CNB son regímenes distintos, pymes CNB y pymes CNB garantizada, pero guardan características que son similares, de hecho son prácticamente iguales, y la diferencia entre uno y otro es la garantía, ni más ni menos. Y luego, los regímenes más modernos, si me permiten el término, estos fueron autorizados, si no me equivoco, el año pasado, son los famosos regímenes automáticos de bajo y mediano impacto, ¿sí? Vamos a ir ahora viendo uno por uno, determinando cuáles son sus características y haciendo un poquito de foco en cuáles son las diferencias que guardan cada uno. Primeramente, arrancamos con el régimen ON general. Hay características que se van a ir repitiendo en los distintos regímenes porque la mayoría se basan en la base mínima que tiene que tener una emisión, por supuesto. Luego vamos a ver que a medida que avanzamos, la flexibilidad aumenta en cada uno de los regímenes que vamos a ir paneando. Entonces, como primera característica, como les dije, está disponible para empresas de cualquier tamaño. La normativa no distingue acá en cuanto a tamaño, puede ser una pyme como puede ser una empresa grande la que puede emitir dentro de este régimen. Por supuesto, exige la elaboración y la difusión de un prospecto, que el prospecto básicamente es un documento en el cual se cuenta eh, de qué se trata la emisión, qué es lo que se va a fondear. Eso aparece en un apartado que dice destino de fondos. Se cuenta básicamente cuál es el negocio de la empresa, cuáles son los riesgos a los cuales se tiene que asumir cuando uno es inversor. Todo esto es en pos de que el inversor tenga la mayor cantidad de información para poder hacer su revisión de poder invertir en la empresa, básicamente. A grosso modo, eso es el prospecto. Luego hay distinta documentación que lo que hace es ir simplificando la información al punto de llegar a la licitación de la manera más clara. Este prospecto, por supuesto, entra en Comisión Nacional de Valores y si estamos dentro del régimen o en general, el proceso, a grosso modo, es yo elaboro la información, yo tengo requerimientos de Comisión Nacional de Valores y toda la documentación que CNB me pide, yo lo envío. CNB hace la revisión de esta documentación, hay un ida y vuelta en caso de que tenga que realizarse correcciones y a partir de que está aprobado por Comisión Nacional de Valores, ahí es cuando la empresa ya puede emitir. Los plazos son variables. Realmente, según la normativa y según CNB, no hay un plazo estándar, como decir un año, 6 meses, 3 meses o lo que sea. Eso depende de qué tan correcta supongo que está la información y cuánto se demore CNB internamente para revisar la documentación. Y esto se va a repetir en prácticamente todos los regímenes, excepto en los automáticos, que en eso sí son muchísimo más flexibles, pero ya vamos a llegar. Luego tenemos que la empresa queda sujeta al régimen informativo periódico de la Comisión Nacional de Valores. Y esto es básicamente que a partir de que la obligación negociable sale a cotizar, sale a negociarse en el mercado secundario, yo tengo que recurrentemente hacer público hechos relevantes, como se le menciona. Una asamblea, la emisión, la elaboración
de balances y toda la documentación que CNB me exija, yo la tengo que ir publicando. ¿Esto qué nos da ya más o menos la idea? Primero que hay claramente una mayor carga regulatoria informativa, hay un mayor volumen de documentación legal y financiera, y los procesos de autorización son más extensos por la propia naturaleza que exige CNB en cuanto a la documentación que tiene que ser detallada. Por ejemplo, los estados financieros tienen que ser auditados, tienen que tener como mínimo 3 años, tiene que estar la información societaria y el prospecto de emisión, a diferencia de los prospectos que se elaboran en regímenes más flexibles, tienen que contener mucha más información respecto a la empresa. Por supuesto, los costos van a ser más elevados por mayores exigencias de gestión. Estamos hablando de los costos asociados que tenemos acá: asesores legales, asesores financieros. Básicamente los asesores legales en la práctica, que es lo que vemos en el sector cuando estamos analizando prospectos de obligaciones negociables, y es que casi todos, o podría decir el 99% de los emisores, sí buscan un asesor legal para la conformación del prospecto, ya que la mayoría de los asesores legales ya tienen estandarizado, ya saben más o menos cuál es la hoja de ruta de cuáles son los trámites de gestión que se tienen que hacer con Comisión Nacional de Valores y cuáles son los documentos que tienen que presentar. Eso, por supuesto, prácticamente todos tienen un asesor legal. Un asesor financiero, me refiero a aquel asesor financiero que puede estar como no estar. Esto en CNB no lo exige que esté. La práctica al final termina siendo de esta manera, a eso me refiero. Los asesores financieros normalmente lo que terminan haciendo es la auditación de los estados contables, por ejemplo. Luego tenemos dentro de los costos la comisión del estructurador, es decir, aquel agente de liquidación que va a estructurar y va a hacer los trámites pertinentes para que la obligación negociable llegue a mercado y se pueda hacer la licitación, pueda pasar al mercado secundario. En este caso, normalmente lo que se suele ver es una calificación de riesgo. Si hablamos de ON general, estamos hablando de calificación de riesgo, que tiene que estar calificada por un agente de calificación, como puede ser Fitch o Moody's, ¿no? Y por supuesto, los aranceles de mercado y listado, que esto va a seguir persistiendo en todos los regímenes. Y ahora vamos a pasar a un régimen que probablemente les suene más prudente, les suene más que calza con las necesidades de una pyme, porque por ahora básicamente me dediqué a explicarles ON general para que se entienda a grosso modo cuáles son las características que guarda cada uno de los regímenes. Ahora lo vamos a empezar a simplificar un poquito más. Y es que llegamos al régimen pyme o pyme CNB garantizada. Primeramente, una característica es que está destinado exclusivamente a pymes, ¿no? Por tanto, me adelanto, una de las tantas documentaciones que vamos a tener, que nos van a exigir, es el certificado MIPYME al día, ¿sí? Ese es uno ya de las documentaciones que vamos a tener que tener sí o sí. Puse dentro de las características que requiere una garantía. Eso es si es pyme CNB garantizada. Si es pyme CNB, no exige una garantía. La garantía puede estar dada por el propio patrimonio de la empresa. Si es pyme CNB garantizada, tiene que tener una garantía. Puede ser una SGR, puede ser un banco que actúe como SGR o cualquier otra entidad que pueda darnos una garantía. Por lo general, casi siempre en la práctica termina siendo una SGR. Como les dije, íbamos a ir simplificando y por tanto este régimen es un régimen simplificado de por sí. Cuando digo régimen simplificado es que lo que exige en cuanto a la información que se tiene que presentar es más flexible, tiene menos requerimientos, es menos la información que yo tengo que mostrar ante CNB para poder solicitar el listado y poder pasar a mercado. Sí, lo que tiene este régimen es que tiene como un monto máximo. Se establece que si estamos en régimen PYME CNB, tenemos como monto máximo 19 millones de UVA o el equivalente en otras monedas, sea peso, sea dólar, cual sea. Si es PYME CNB garantizada, el monto máximo es 10 millones de UVA, ¿sí? Con la garantía. Por supuesto, al tener mayor flexibilidad, menores requerimientos en cuanto a información, los costos de estructuración y los tiempos de autorización son menores. Eso por supuesto que los tiempos, no, si comparamos cuánto tiempo se demora la autorización de CNB con una ON general versus una ON PYME, CNB garantizados o PYME CNB, los tiempos sí son menores, porque la revisión propia de la gestión de la documentación es menor.
Y por supuesto, la garantía, en este caso, de ser garantizada, mejora el perfil de riesgo percibido por los inversores, a diferencia de si fuéramos nosotros con nuestra propia garantía. Los costos asociados prácticamente se repiten y yo los coloco solamente para poder hacer la hoja de ruta, como les digo, para que nos vayamos perdiendo y que guardan características similares, pero las diferencias vienen en la simplificación de la documentación que nos exigen. Y, por ejemplo, uno de los costos asociados, en caso de ser garantizada, puede venir por el lado de la comisión que se lleva la SGR a la hora de emitir. Eh, Vamos a pasar entonces ahora a, a un régimen que últimamente se ha estado utilizando muchísimo. Ya vamos a llegar a un gráfico que se ve claramente esto. Y es que los regímenes automáticos de bajo y mediano impacto surgieron el año pasado y se han estado utilizando bastante. Ha sido un régimen que se ha usado como alternativa para muchos emisores. Y es que el régimen automático lo que busca es una flexibilidad, pero casi, no voy a decir absoluta porque no es absoluta, pero prácticamente que tal como la palabra lo dice, sea automática la autorización. Esto casi, si nosotros estamos en un régimen de bajo impacto, nosotros mandamos una notificación a Comisión Nacional de Valores y prácticamente instantáneamente pasamos a poder emitir. Pero vamos a ir de a poco. Primero vamos a ver las características que guarda este régimen automático. Y es que, como les dije, tiene una autorización automática por esto de eh, poder poder estar listado de manera mucho más rápida, mucho más flexible. No tenemos que entrar en este proceso de revisión. Esto que yo les contaba en la ON general, que les decía, armamos el prospecto, armamos toda la documentación que necesitamos, luego pasa a revisión y a partir de ahí, del ida y vuelta que hay entre las correcciones de la documentación, yo recién ahí puedo emitir. Bueno, acá no es así. Acá nosotros podemos tener la oportunidad de presentar una notificación, de poder listar el mercado y poder emitir. Podemos emitir si tenemos cierta documentación que tenemos que enviar a Comisión Nacional de Valores, pero eso no nos entorpece el proceso, sino que lo agiliza. La Comisión Nacional de Valores luego lo va a procesar, es decir, va a requerir documentación, no es que no pide documentación, sí la pide, sí tiene su potestad de regulador, pero no entorpece, por decirlo de alguna manera, el proceso para poder salir a mercado, sino que se hace durante la licitación de la misma. Como les dije, tiene dos modalidades de este régimen, y es que puede ser bajo y mediano impacto. Esto de impacto no es que se refiere al tamaño de la empresa, sino se refiere al monto que la empresa puede emitir. A priori, la normativa no exige, como les digo, tamaño de empresa, sino que se tiene que ceñir al máximo que especifica cada uno de ellos, bajo y medio impacto. Ahora vamos a ver cuáles son los montos máximos que se pueden emitir en cada caso. Por supuesto, se mantiene la condición de oferta pública y solo pueden participar en este caso inversores calificados, es decir, inversores que tienen un patrimonio tal que pueden afrontar riesgos mayores en caso de pérdidas. Es decir, no estaría dirigido a un público retail, sino más bien a inversores calificados como puede ser el FGS, bancos o inversores institucionales, ¿no? Por supuesto que pueden estar garantizadas, y digo pueden estar garantizadas porque la normativa no exige una garantía. Sí, lo que yo les puedo comentar de acuerdo a las últimas emisiones, o de hecho prácticamente todas las emisiones que han sido por bajo o mediano impacto, el 99% han estado garantizadas, y no por decir el 100, pero todas han estado garantizadas. Como les digo, pueden estar garantizadas, no es obligatorio. Eh, Esto como un matiz, no pueden ser ON convertible en acciones. La ON convertible en acciones básicamente es un instrumento de deuda que puede ser percibible de convertirse, valga la redundancia, en acciones. Es decir, pasar de un instrumento de deuda a básicamente pasar a ser accionario, ¿no? Pasar a estar dentro del patrimonio neto. Y luego, como les dije, la notificación previa a la Comisión Nacional de Valores es lo que es el instrumento por el cual yo notifico a la Comisión Nacional de Valores que voy a emitir, teniendo un prospecto, teniendo el suplemento, teniendo el aviso de suscripción, de que voy a poder salir al mercado y notificar de que voy a emitir. Y por supuesto tiene que cumplir con el régimen de transparencia. Acá les dejo un cuadro en donde se puede ver las similitudes y las diferencias que hay entre
el bajo y mediano impacto. Como les dije, bajo y mediano impacto se refiere básicamente al monto que yo estoy emitiendo. Y es que el monto máximo de emisión para el bajo impacto es de 1 millón de uvas. Y ahí les puse entre paréntesis 10 millones de uvas para pymes CNB garantizadas. Si ya estaba registrado, ya estoy dentro del régimen pymes CNB garantizada y quiero emitir una bajo impacto, lo puedo hacer. Y el plus, por decirlo de alguna forma, es que voy a tener un plus en el monto máximo que yo puedo emitir, es decir, estos 10 millones de uvas. No me voy a tener que ceñir solamente al millón de uvas. En el caso del mediano impacto, este monto máximo puede llegar hasta 7 millones de uvas. Para el ingreso al régimen, como les dije, en bajo impacto es solamente con la notificación de CNB antes del inicio de la colocación. Y en el mediano impacto hay una pequeña diferencia y es que es un poquito más exigente y es que te pide que el prospecto esté dentro de la AIF, es la autopista de información financiera, y a partir de ahí se ingresa en el régimen. Luego, el prospecto en el bajo y mediano impacto, miren esto, bajo impacto no se requiere prospecto ni suplemento de prospecto. Acá están las diferencias otra vez entre lo que se estipula en la normativa y lo que se suele ver en la práctica. En la práctica se emite un prospecto y el suplemento normalmente no. Normalmente se elabora un prospecto simplificados. Estamos hablando, para que se den una idea, un prospecto de una ON grande, una ON tipo YPF, estamos hablando de 300 páginas donde se especifica básicamente cuáles son los negocios de la empresa, información financiera, los estados los colocan enteros. En este caso estamos hablando de prospectos mucho más sencillos, de 4 o 5 páginas, no mucho más que eso. En el mediano impacto se requiere un prospecto, según el anexo 4 del capítulo 9, y este no hace falta que tenga aprobación previa de la CNB. Esto que yo les contaba de mando el prospecto, tengo este ida y vuelta y recién ahí yo puedo emitir. Esto no hace falta, se puede mandar el prospecto y que quede en revisión, pero yo ya me quedo tranquilo de que pude emitir la obligación negociable, ¿no? Ya obtuve los fondos. Dentro de la documentación requerida, como les dije, es documentación mucho más simplificada que la que se puede encontrar en regímenes mucho más estrictos como el de ON general. Y quiero pasar a algo más importante y es que, bueno, los otros requisitos... No, esto ya está, perfecto. Quiero pasar directamente a los datos que son bastante alentadores. Y esto es lo que vemos en el área de financiamiento y listado. Y es que sí estamos viendo una gran participación dentro de lo que es el mundo pyme en el mercado de capitales. Primeramente, un paneo les hacemos de cómo se encuentran hoy en día las tasas. Ponemos por un lado las tasas en dólares y tasas en pesos. Eh, para la conformación de ambos gráficos, esto metodológico para que se entienda qué es lo que estamos viendo, se agarró el universo pyme, ¿sí? De todas las emisiones pyme que fueron en el año y básicamente se estableció una tasa promedio que podría haber sido una tasa promedio ponderada para ver cuánto fue el monto, pero a los efectos de mostrarles más o menos cómo se encuentran, ¿no? Y en qué rango se encuentran las tasas a las cuales se puede financiar una pyme, les mostramos el siguiente gráfico. Y tenemos que las tasas en pesos, así como las tasas en dólares, están atravesando un momento de compresión que se nota y mucho, es bastante pronunciado. Imagínense que para enero, una pyme en promedio se podía financiar bueno, a una tasa del 42,5 y hoy en mayo estábamos en un promedio del 22,3 y si no me equivoco, dentro de los datos no lo quise poner porque todavía no está terminado, para junio creo que incluso es menor todavía el valor. Entonces, esto ya nos está dando la pauta de que hay una compresión de tasas generalizada tanto en pesos como en dólares y una oportunidad o una ventana para poder financiarse en estos momentos que las tasas realmente están bastante bajas. Y ya vamos a ver el siguiente gráfico, se va a poder ver mucho mejor esta participación que se está incrementando. Y esto es emisiones desde enero hasta mayo. Y lo que estamos viendo en este gráfico básicamente son emisores recurrentes y nuevos emisores, o sea, cantidad de empresas que se han financiado en el mercado de capitales a través de obligaciones negociables en regímenes tipo PYME, PYME CNB garantizada, bajo impacto y medio impacto. ¿Qué es lo que podemos ver? Que a partir de febrero en adelante la participación fue muy grande y este número sigue aumentando mes tras mes. La cantidad de nuevos emisores PYME que se suman al mercado de capitales cada vez es más grande. Y lo que vemos en la
columna, el segmento que corresponde a la parte azul, son emisores que ya haciendo su primera emisión en un régimen tipo PYME, vuelven a emitir. Este número puede ser, si viéramos años atrás, estamos hablando de diciembre, también notaríamos que hubo un incremento bastante grande, pero nos quisimos ceñir solamente a 2026 para que puedan ver esta dinámica de cómo está creciendo solamente en este año, imagínense. Y si lo vemos por el lado del monto, el monto es bastante grande, bastante alentador de cuánto es el total del universo PYME que se ha financiado con obligaciones negociables en el 2026, llega a 81 millones de dólares, lo cual es un número bastante grande y que supera en demasía lo que se había financiado en años anteriores. Así que bueno, eso es todo por ahora. Vuelvo a decirle lo que les dijo Agus. Pueden acceder a nuestros cursos en Bima Educa. Ahí sí hay muchísimo material para poder buscar que les va a servir un montón. Y también los invito a ver los informes de financiamiento que estamos haciendo y elaborando con el equipo dentro del área. Y eso se emite mes a mes y tenemos algunas partes que son para PYME y yo creo que pueden sacar información que les puede ser muy útil. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bueno, Gabriel, muy claro. Ahí Harry y Pablo nos consultan, ¿puede una SA startup emitir ON en bajo o medio impacto? Las Sí. SGR no las garantizan. No, como dije, en las bajo y mediano impacto no te exigen garantía, pero a priori la normativa no hace diferencia si sos startup o SRL o lo que fuera, no hace diferenciación entre eso. Como dije, no necesitas garantía, así que yo creo que no habría ningún problema para poder emitir. Bien. ¿A qué tasa y qué plazo tiene que salir una pyme en su primera emisión? Dice no debe Bien, bajar del 12%, entiendo, y el plazo no mayor a 2 años. depende de la moneda en la que se salga. Supongo que si me decís 12% estamos hablando en dólares, pero normalmente no es que existe una, ¿cómo decirlo? Una restricción o que el mercado te exige que salgas a una tasa como mínimo esto o como máximo esto, sino que la tasa puede llegar a ser lo más competitiva posible dentro del universo PYME y de acuerdo a la licitación y el apetito de los inversores de financiar justamente la empresa. Pero no hay un mínimo, digamos. Puede salir, o lo que se ve normalmente en la práctica es que se establece prácticamente un promedio en cuanto es la emisión que pueden salir. Como les mostraba en el gráfico, Claro. el último mes, por ejemplo, la mayoría de las empresas pymes salieron en promedio a un 6,5% en dólares y no se alejó mucho de ese espectro. Gustavo nos preguntaba, cuando habías arrancado y hablabas de Ujú. estados financieros, te preguntaba si eso significaba estados contables que incluyen la situación económica. Sí, los estados financieros incluye todo, digamos, los cuatro balances típicos están todos contemplados dentro de lo que exige CNB, por lo general. Silvina nos consulta, ¿las tasas en pesos suelen ser variables más spread? Muy buena pregunta. Normalmente, ¿qué es lo que se suele ver? Por lo general, se termina licitando cuando se dice se licita margen, es esto que preguntas de margen más spread, ¿no? Se establece un margen, o sea, se licita el margen y se establece una tasa a la cual va a ir variando. Por lo general, hoy en día, la mayoría de las obligaciones negociables toman como una tasa de referencial la TAMAR. Entonces te dicen, ok, emitimos con margen más TAMAR. Se licita el margen, 3, 4, 0%. El margen incluso puede ser negativo. Esto lo tiro como dato adicional, puede ser cero incluso el margen. Entonces, a partir de eso, la tasa puede ser variable. No necesariamente tiene que sí o sí ser margen más TAMAR. Por lo general, si es en peso, se suele ceñir por este tipo de tasa, pero también puede ser una tasa fija en peso que a la práctica realmente hace mucho, mucho que no veo una fija, pero hoy por hoy son variables la mayoría. Bien, Mauricio nos consulta, ¿a quién habría que contactar para estructurar una ON de bajo impacto con garantía hipotecaria? ¿Cómo Ok, arrancar? Supongo, entiendo que es la pregunta, sí, sí, más que a sí, quién contactar, porque claro. Mira, yo para no decir nada que no sea, para no decir nada que no sea incorrecto, ¿no? Realmente yo no he estado en la gestión día a día
cómo la ON va haciendo el trámite y la gestión de la misma, pero lo que sí te puedo asegurar que en cuanto a documentación y gestión, normalmente un asesor legal, estamos hablando de estudios jurídicos, normalmente pueden ser muy prudentes en cuanto a esta recomendación de cómo se tiene que hacer el trámite, eso seguro. Sí, mismo si las empresas ya tienen cuenta comitente abierta en una LIC, Claro, lo mismo los asesores de la SALIC acompañan en ese proceso también. exactamente. Y bueno, eso también cambia según si la empresa tiene su propia gerencia financiera, tiene un área de finanzas dentro de la empresa, ya lo pueden encauzar por esa vía. Cuando no tiene, suelen ser asesores de ALICs, también en decisiones financieras, a veces asisten los bancos, digamos, depende de la vía por la cual suelen operar. Correcto. Eh, Pregunta Pablo, ¿tenés que explicar qué haces con los fondos adquiridos con la ON que emitiste o puedes usarla en el mercado de capitales? Ok, es una muy buena pregunta esa. Por normativa tenés que decirlo. De hecho, hay un apartado normalmente en los prospectos, suplementos y avisos que se denomina destino de los fondos. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Les cuento más o menos qué es lo que normalmente se encuentra. Normalmente se encuentra lo siguiente, un apartado en donde dice los destinos de los fondos van a ser destinados a, por ejemplo, capital de trabajo. Hay otros que te dicen un 50% va a ir destinado a capital de trabajo, el otro 50% destinado a CAPEX, y por lo general ponen una cláusula que dice hasta el momento, de acuerdo a la empresa, si lo considera necesario, puede invertir estos fondos en activos de liquidez, como puede ser un fondo money market o cual sea, pero siempre tiene que estar estipulado hacia dónde van a ir los fondos. Por supuesto existen este tipo de cláusulas de, ok, quizá los fondos no los quiero gastar ahora en el proyecto porque, no sé, el contexto macroeconómico no me es favorable, ok, puedo tomar esos fondos e invertirlos en el mercado de capitales. Pero si hago eso, lo tengo que comentar sí o sí en el prospecto. Al respecto, ahí Silvestre nos agrega la consulta. En el caso de las ON, ¿es recomendable hacerlo para financiación para la adquisición de maquinarias o es solo recomendable para proyectos grandes o montos más elevados que tenga que afrontar la empresa? Es decir, ¿cómo sé cuál sería una finalidad viable para emitirla? Bien, perfecto. En sí mismo no hay una finalidad más viable que otra. Eh, en sí mismo la ON, por supuesto que tiene como su naturaleza o el espíritu de la ON financiar proyectos de mediano o largo plazo, ¿no? Probablemente si es una sola maquinaria de acuerdo al monto que te exija esa maquinaria, quizás no sea el mejor vehículo. Yo lo digo sin saber el monto ni cómo se paga la máquina ni nada por el estilo. Pero normalmente estaría más estipulada para un proyecto o un negocio que se entienda que los flujos de fondos y de ingresos están alejados en el tiempo y a partir de ellos que yo puedo estructurar esta obligación para yo poder hacer frente a los pagos, ¿no? Bien. Perdón, Ariel, sí. perdón, te agrego algo a lo que estabas diciendo, Gaby. Sí, Y una norma general es calzar el instrumento con el plazo al cual vos lo vas a estar usando. Entonces, emitir una ON para cubrir eh, movimientos de la diaria y capital de trabajo para corto plazo no suele ser una buena decisión, porque una ON tiende a tener un plazo más largo y tiende a a tener como objetivo financiar proyectos más a largo plazo. Que una maquinaria puede llegar a ser un proyecto de largo plazo, porque de hecho una maquinaria entra dentro del universo de lo que es un CAPEX, con lo cual no sé, o sea, no es una recomendación para una cosa o para la otra, pero por lo general se suele alinear con cuestiones que tienen más que ver con el crecimiento de la empresa y no con el desenvolvimiento de la diaria. Ahí está, Bien. discúlpame, Flor. No, no, está perfecta, bien. perfecta la aclaración. Gracias por la acotación. Ariel me dice que más arriba había preguntado sobre bancos y cursogramas de cómo operacionalmente entrar a los instrumentos que estamos citando. Yo entiendo que ahí en la plataforma de Bima Educa tienen el paso a paso o por instrumento, ¿puede ser? Sí, de hecho, el mes que viene, el 16 de julio, vamos a dar un taller de financiamiento PYME donde vamos a hablar de toda la parte operativa y cómo se realiza cada una de las emisiones. Va a ser el 16 de julio y el 23 de julio, son dos clases. Bien.
Buenísimo. Les recuerdo que compartí el link de la encuesta. La encuesta nos permite compilar datos para ver sobre qué puntos tenemos que reforzar conocimiento, pero además nos permite, ustedes nos dan autorización para recibir más información, con lo cual si Vima quiere mandarles esta información, ustedes nos tienen que autorizar ahí para que nosotros podamos enviarles los links y las invitaciones a próximas capacitaciones y demás. Paula consulta por los impactos impositivos en la emisión, si existe algún tipo de beneficio o de incentivo. Sí, el beneficio impositivo que podés obtener por una obligación mensual es que vos podés deducir de intereses, perdón, de impuestos los intereses que vos pagás por las obligaciones negociables. Básicamente es eso. Sí, el famoso escudo fiscal que le dicen El los tax libros. shield. Ajá. Después, pero una cosa también que tienen que tener en cuenta, y esto hablarlo con quien los asesore en materia fiscal, es cuál es el impacto de todo lo que son los impuestos bancarios a la hora de que entre el dinero. Entonces ahí van a mediar todo lo que tiene que ver con impuestos del débito y crédito, ingresos brutos, con lo cual en ese punto es importante que estén asesorados con un contador fiscalista. Bien. Mariano consulta, si las ON de grandes empresas salen al 8 o 9%, ¿por qué invertiría en una pyme al 6%, que no tiene un track record que la vale y me garanticen el cobro? Ok, buena pregunta. Normalmente no encontrarías pyme que, o sea, ¿cuál es la naturaleza del mercado? Te llevaría a que la pyme tuviese una tasa más elevada, ¿no? Probablemente sea primero eso, ¿no? Segundo, si se encontrara un caso en el cual una pyme se puede financiar a una tasa menor, probablemente los flujos y el rendimiento al cual yo puedo acceder como inversor sea mayor, básicamente. Mm, Quizás porque la coproprecio menor y el rendimiento, la TIR que yo deduzco, la TIR implícita que yo deduzco de los flujos sea mayor que exponiéndome con una ON general de una empresa grande, básicamente. Pero lo que se encuentra normalmente es que a la pyme se le exige una tasa aún mayor en mm. la licitación. Y también otra cosa, te sumo, Gaby, los compradores naturales de los instrumentos pymes suelen ser también sociedades que tienen que ver con el área de seguros. Hay en la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación que dice que no tengo el número en la cabeza, pero un porcentaje de la cartera administrada que tengan tiene que estar destinada a instrumentos pyme. Bien. Eh, Ahí Ariel nos consulta si pueden pasar un caso práctico, ay, se me va el chat, en Excel, de cómo es cada caso, por ejemplo, descuentos, etcétera. Y dice que hablan acá para grandes empresas y no para pymes, que es un enfoque para grandes empresas, que la prueba es que haya que empezar con grandes estudios jurídicos. ¿En qué ayuda esta charla a las pymes? Ariel, muchas gracias por la consulta, porque es verdad que hay instrumentos que son más complejos y hay empresas que tienen necesidades de mayores montos. La realidad del segmento pyme es amplísima. Hay pymes que nunca entraron en herramientas de mercado de capitales y hay pymes que las utilizan constantemente. Hay pymes que están más acostumbradas a operar con los instrumentos que presentó Guillermina al principio, el cheque de pago diferido, la factura de crédito electrónica y no saben nada de ONs, y hay otras que están acostumbradas a operar con ONs. Porque la realidad del segmento pyme es muy amplio. Entonces, hacer una charla de 1 hora y media para contentar a todos es muy difícil, para informar a todos de todo lo que necesitan es muy difícil. La intención de esta charla, claramente no vamos a poder responder absolutamente todas las consultas y solucionarle las emisiones a todas las empresas que se conectaron. Ojalá pudiéramos, de verdad, ojalá se pudiera. Pero bueno, la intención es que se lleven en un paneo de lo que se puede en 1 hora y media, de cuáles son los instrumentos para los que no los conocen y también para que se puedan actualizar los que sí los conocen y, bueno, necesitaban profundizar en cómo funcionaba esta nueva herramienta de la ON de bajo y mediano impacto. Pero desde ya quedemos en contacto porque vamos a seguir haciendo capacitaciones. Vima tiene ya las capacitaciones cargadas en el sitio que nos compartieron en
en el link y bueno, a seguir trabajando en esto para que llegue a todos lo que están necesitando. Me- Em, Acá Leonardo sí. pregunta, de repente un ejemplo, tengo que pagar el 931 y no llego. ¿Cuál es la mejor solución desde Vima? Primero, eso sería una erogación de hiper corto plazo. Aclaro ya mismo, esto no es una recomendación de inversión, pero de instrumentos de financiamiento para el corto plazo, lo que más se suele usar en el mercado, esto es lo que tiene que ver con cauciones bursátiles. La caución, uno puede tomar caución por plazos de hasta un día, que entiendo que ese es el plazo que estarías pensando cuando pensás en descalce que pueda llegar con el 931. Ahí Ezequiel consulta hoy cuánto tarda el proceso en meses para la emisión de una ON PYME garantizada y un régimen automático. No sé si Y tenemos un plazo estimado. creo que no, según la normativa no hay un plazo estimado. Quizás se podrían tomar casos prácticos, pero realmente no tengo uno a la mano como para poder decir efectivamente no, mira, si vas por primera opción garantizada son 9 meses y por régimen automático es uno. Creo que depende También hay que netamente ver, también hay que ver si la empresa ya tiene garantía, si tiene que pedir la claro, garantía desde cero, porque eso también te modifica el plazo. claro. Siguen apareciendo preguntas y ya estamos Sí. pasados del horario que nos habíamos comprometido con Pima. Les propongo lo siguiente. Eh, Vamos a cerrar acá, vamos a enviar la grabación de esta charla, vamos a enviar la presentación y vamos a volver a enviar la encuesta para que si quieren seguir en contacto con nosotros, por favor respóndanla, porque así les podemos enviar más información sobre los cursos de Vima, sobre dónde encontrar la información, sobre próximas charlas y gestiones que estemos realizando y también para que les quede el correo de WIA para que ustedes puedan volcar por ese canal sus consultas y podamos asesorarlos de la mejor manera. Desde ya, muchísimas gracias a Vima Educa, a todo el equipo. Gabriel y Guillermina estuvieron fantásticos y don Agustín por acompañarnos en organizar todo esto. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Florencia, y muchas gracias a Guía y muchas gracias a todos que participaron de este evento. Muchas gracias bueno, por la un atención. abrazo, buena jornada. Muchas Gracias. gracias a Hasta todos. luego. Hasta Adiós. luego.